son adventistas, creen en Dios. Sin embargo, hay mucha gente en este país que no cree en Dios. Y entonces es como miedo y como una matralleta. Agradecemos a los hermanos que nos llaman, nos contactan y nos envían material también. Y agradecimientos también a los que comparten por YouTube, por Facebook y las distintas plataformas nuestros mensajes. Le agradecemos mucho, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy compartiremos el mensaje que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice lo siguiente: Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En este pasaje del libro de Josué nos menciona de que el pueblo de Dios de Israel se había alejado de los caminos, y que después de la muerte del líder, de aquel gran atalaya, de aquel gran guía que cruzó el Jordán, que se derribaron las murallas de Jericó por el poder de Dios, este hombre valeroso que entró en esa tierra de Canaán para poseerla según la promesa divina, ahora él muere, y las Escrituras nos presentan que se levanta una nueva generación que no conoce a Dios. Y de eso vamos a compartir hoy día, pero en nuestra actualidad, en nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿No será que estará pasando exactamente lo mismo? ¿No será que se está repitiendo la historia? Vamos a ver en profundidad estos aspectos, y seguiremos también con el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, donde se nos presenta cómo encontrar lo que es la verdad, cómo encontrar lo que es cierto, lo que es correcto delante de Dios, ya que se puede haber levantado esta nueva generación que no lo conoce, no conoce cómo Él guió a su pueblo en el pasado. Entonces vamos a ratificar esta idea que queremos desarrollar acá en el libro de Jeremías, que dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. En este texto del profeta menciona que debemos nosotros mirar a las sendas antiguas, mirar el pasado, cómo fue esa religión instaurada por Dios en su forma pura, en su forma transparente, que agradaba a Dios, porque hoy en día estamos viendo todo tipo de cosas que se han alejado de este camino, y muchos hermanos de la iglesia piensan de que es lo correcto. Por ejemplo, aparecen los títeres, las marionetas en los púlpitos, en los sermones, como en este caso de esta iglesia que vamos a ver ahora, en este pequeño video. Y algo que pareciera ser tan inofensivo como este video que hemos visto, y vieron ustedes cómo el pastor estaba esperando su turno ahí sentado mientras los títeres trataban de entretener a los jóvenes, a los niños en este caso. ¿Será que esto es aprobado por Dios? ¿Será esto mirar las sendas antiguas que nos presenta la Escritura?
o quizás nos hemos alejado y estamos viviendo la misma experiencia del pueblo de Israel de antaño. Vamos a ver otro ejemplo, ahora con mímica, con pantomímica, que se está dando en nuestro medio. Vamos a ver que se hace una labor con las manos, y que este grupo que vamos a presentar se lo hace en las iglesias, pero que también lo llamaron hasta de la televisión. Vamos a ver de qué se trata. Un grupo de jóvenes adventistas chilenos tienen un talento muy especial. En esta nota veremos quiénes son, qué hacen y cómo les fue en el programa cuando tuvieron la oportunidad de presentarse. Ahí estamos viendo un poco la presentación de esta participación que estos jóvenes tienen en la pantomima para poder dar un mensaje. Esta palabrita, pantomima, en español es un tipo de representación teatral basada en el mimo, o sea, como centro de estas personas que no hablan y se pintan la cara. Y por otro lado, este vocablo se emplea para referirse a algún tipo de farsa, o sea, vamos a decir una acción fingida. Y el canal adventista le hizo una entrevista a este conjunto que fue difundida por este medio. Es obvio que al ellos transmitir este mensaje, los aprueban, le dan su venia, y por algo salió en el canal adventista. Vamos a verlo y cómo se refieren ellos mismos, este grupo de adventistas, como teatro negro que ellos realizan. Vamos a verlo y lo vamos a comentar. Un grupo de amigos muy interesante, me refiero aparte de los integrantes del grupo. Ellos nos van a contar quiénes son. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, feliz sábado. Nosotros somos parte del grupo, venimos de la ciudad de Iquique y nos encontramos aquí en Santiago participando de un programa de televisión. ¿Qué es lo que hacen ustedes, Jessica? Bueno, lo que nosotros hacemos, presentamos un show, una presentación de teatro negro. Yo quiero agradecerles algo bien importante. Ustedes son adventistas, creen en Dios. Sin embargo, hay mucha gente en este país que no cree en Dios. Se agradece cuando el mensaje nos llega a todos, independiente de la creencia que tengamos. ¿Hace cuánto tiempo se constituyeron como grupo? Está quizás en nuestro objetivo, ahora a futuro. Si bien ahora llevamos un año recién formado, tenemos solamente presentaciones a nivel quizás local dentro de nuestra iglesia y otras iglesias, pero lo vemos como un objetivo para que sea más evangelizador. En este video vemos las presentaciones que ellos hacen, cómo se presentan delante de las cámaras y cómo también se hacen dentro de la iglesia. Claro, la parte que estamos mostrando tiene que ver con lo que el canal de televisión que los presentó y los tiró al aire, pero ellos también trabajan dentro de la iglesia y ahí se define ellos como teatro negro. Ustedes lo escucharon en sus propias palabras. ¿Qué dice el Espíritu porque sea de esta manera, entre comillas, de evangelizar o de llevar el mensaje a través de títeres, de muñecos o a través de esta pantomima que hemos visto en el libro, en Manuscrito Liberado? En el tomo 2, la página 26, habla acerca de las obras teatrales. Dice así: debemos precavernos, porque Satanás está decidido, si fuera posible, a mezclar su mala influencia con los servicios religiosos.
que no haya exhibiciones teatrales, porque esto no ayudará a fortalecer la creencia en la palabra de Dios. Más bien, distraerá la atención, haciendo que se fije en el instrumento humano. Así que la mensajería del Señor no alienta estas presentaciones dentro de la iglesia que se dan continuamente, como lo vamos a ver también a través de la Santa Cena, cómo se ha ido alejando de esta senda antigua. La Biblia dice que nosotros somos llamados también a preparar los portillos, a prepararle el camino al Señor, a enderezarle la calzada. Pero ¿cómo puede ser si el pueblo ya encuentra normal o bueno distintas actividades como la que estamos presentando ahí? Y ella dice claramente que no debe alentarse esta influencia en los servicios religiosos. No podemos nosotros mezclar lo religioso con estas exhibiciones. También en Evangelismo, en la página 105, dice ella lo siguiente: tengo un mensaje para los que están a cargo de la obra. No instéis a los hombres que se ocupan de esta obra a pensar que deben proclamar el mensaje solemne y sagrado con un estilo teatral. No hay que poner en nuestra obra ni la mínima partícula de nada que sea extravagante. La causa de Dios debe tener un molde sagrado y celestial. Lleve la impronta divina todo lo que se relaciona con la predicación del mensaje para este tiempo. No se permita nada de naturaleza extravagante, porque esto echaría a perder la santidad de la obra. Entonces ahí nos ratifica en Evangelismo, en la página 105, la mensaje del Señor, que este es un mensaje solemne, que cuando se está en el púlpito, en la presentación, no se puede traer este tipo de cosas extravagantes, le llama ahí, que no puede haber ninguna partícula que se le parezca, porque lleva la impronta divina, la predicación final del mensaje para este tiempo. Entonces ahí menciona que no se debe instar a este estilo de predicación, y que también vamos a complementar con esta última cita, donde señala lo siguiente. Ahí mismo ella sigue diciendo en Evangelismo: se me ha dicho que encontraremos toda clase de experiencias y que los hombres procurarán introducir prácticas extrañas en la obra de Dios. Hemos encontrado estas cosas en muchos lugares. Desde el comienzo de mis actividades en la iglesia, se me dijo que había que desanimar y prohibir toda clase de actuaciones teatrales en relación con la proclamación de la verdad presente. Personas que pensaban que tenían una obra maravillosa que debían llevar a cabo, procuraban adoptar un comportamiento extraño y manifestaban actitudes corporales raras. Se me dio esta instrucción: no aprobéis nada de esto. Las actuaciones con visos teatrales o extravagantes no deben tener lugar en la proclamación del mensaje solemne que nos ha sido confiado. Y ahí encontramos nuevamente como la mensajería del Señor, en forma directa, menciona que no debe mezclarse el teatro con la proclamación del mensaje, por bueno que parezca. Y ahí mencionaba de que las personas que realizaban esto pensaban que está haciendo una obra muy buena. ¿Qué tiene de malo en presentar de esta forma a través de elementos que Dios no aprueba? ¿Y por qué se dan este tipo de situaciones en nuestro medio? ¿Será porque se ha levantado una generación que realmente no conoce a Dios? ¿Por qué se permite por los líderes, por los pastores, los ancianos, estas actividades y se dan a conocer? En este caso, por medio de la televisión adventista. Obviamente porque se aprueba. Tenemos distintas situaciones, pero lo que queremos manifestar es que estamos viviendo en un tiempo en que el pueblo se ha alejado del camino y debe volver a las sendas antiguas, decía la Escritura. Decía: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino,
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que queremos enfocar en este mensaje, que el pueblo vuelva a mirar las sendas antiguas y cuál es el buen camino. Pero tristemente el versículo de Jeremías 6:16 termina diciendo: mas dijeron, no andaremos. Así que no es de extrañarse que sea una pequeña porción de aquellos que profesan el mensaje final que anden en las sendas antiguas, porque estas personas que realizan esto no lo encuentran nada de malo. Y ya leímos citas recién de que no aprueba este asunto la pantomima o los mimos, la mensaje del Señor, la palabra de Dios, para entregar el mensaje. Leímos bastantes citas. Y ahora vamos a presentar este otro caso que lo vimos en los temas pasados, de este muñeco que hace reír a las personas, pero lo vamos a enfocar desde el punto de vista de los jóvenes, porque la cita decía que se iba a levantar una nueva generación, que se levantó una nueva generación en los tiempos de Josué. ¿Cómo es posible que estos jóvenes se hayan alejado? Sus padres estudiaban la Biblia, la conocían, practicaban las cosas que en ella dicen. ¿Y cómo puede ser que un pueblo religioso como el pueblo de Israel se haya alejado tanto? Bueno, es porque fue poco a poco en las cosas pequeñas y en este caso simpáticas, entre comillas, como lo que vamos a ver en este campori de conquistadores adventistas del séptimo día. Vamos a ver este video. No se escucha. El Pedrito, no sé qué le pasó. Apúrate, Pedrito, estamos atrasados. Tenemos que ir. ¿Dónde está? Ah, ya viene acá. ¿Qué pase? Llegué. Ah, llegaste. Pedrito. ¿Qué, papá? Salude. Buenas noches, Campri. Después de haber visto este corto video, primeramente queremos destacar de que realmente es adventista del séptimo día y es un campori y es real, es de la iglesia. Porque muchas personas se ofenden, se enojan con uno porque piensan de que esto es un engaño, de que esto no es real. Pero le estoy mostrando para que usted se dé cuenta de que sí corresponde, y vamos a ver algunas citas de que este tipo de llevar el mensaje no es aprobado por Dios, aunque las jóvenes se bauticen, aunque las personas tomen una decisión, porque están tomando una decisión basada en una media verdad entre el mundo y la iglesia. Pero en la medida que pasan las décadas, que pasan los años, entonces se va llenando la iglesia de esta multitud mixta y se cambia en las cosas más pequeñas que aparentemente son buenas, se va cambiando nuestra religión. Y vamos a ver una profecía con respecto a eso, que mencionaba de que se iba a cambiar nuestra iglesia. Y eso ya está ocurriendo hoy. Y estas son las pruebas que estamos viendo. Estas son las consecuencias que estamos nosotros viendo. Vamos a seguir mostrando este campori. ¿Tú pagaste 15.000 pesos por ese jugo? No pagué nada. ¿Cómo voy a pagar 15.000? Le dije, señor, está muy caro. Ya, ¿y qué te dijo él? Váyase entonces. ¿Y tuviste que irte? Me fui, no tengo problema. Yo soy aperrado. Perdón. Sí, no, le dije, y me voy, po. Ajá, ¿y te fuiste? Me fui a otra playa. ¿A otra playa? Sí, que se me olvidó el nombre, pero era tan linda. ¿Y la música? La música era diferente. ¿Cómo era? ¿Era más o menos así? Lo que más me llama la atención de este video que acabamos de ver es la reacción de los jóvenes, la pronta ánimo, el pronto ánimo para poder actuar igual que el mundo, como ustedes vieron ahí. Exactamente como cualquier grupo de jóvenes que no conocen a Dios. Porque a través, como recién dijimos, a través de los años, de las décadas, se han metido jóvenes que están ahí por dos cosas, podemos decir, por la entretención y por Dios, o podemos hacer una mezcla del mundo y la religión. Y entonces pasan las décadas, crecen y vamos teniendo una iglesia distinta. Por eso que empezamos mostrando que
debemos estar en el camino correcto, en la senda antigua, y comparar lo que estamos viviendo como iglesia, lo que está sucediendo hoy, con lo que Dios le presentó a los profetas en su palabra. Vamos a seguir viendo, a ver si acaso esto usted entiende de que esto es de Dios o no es de Dios. Vamos a verlo. Enfrenté al ladrón. Enfrente. Salí corriendo detrás de él, corriendo. Sí. Llegué cerca de él, lo agarré de la mano muy fuerte y le dije, oye, Ajá. devuélveme el jugo. Y él te lo devolvió. No, me empujó así. Ajá. Me empujó de nuevo. ¿Y tú? ¿Le dijiste? No creo que malas palabras porque tú eres alumno del colegio dentista. Ven para acá, ¿Ah? Y vino. estoy esperando. Y él vino y se enojó y me tiró 3 combos así. Fa. Caíste al suelo. No, Ah, él fue de nuevo y hizo fa. caíste de nuevo. Él no podía conseguir a tocarme para nada. Ah. Se enojó mucho porque yo estaba parado ciego. Y entonces él tuvo miedo y tomó una matralleta. Ajá, ya. Ah. Ahí vemos nuevamente que se usa este medio de este muñeco para hacer reír a las personas. Ya vimos esto un poco en los temas anteriores, por favor consígueselos allá en YouTube o en nuestra página web. Y leímos en esa oportunidad una cita que la vamos a repetir, donde menciona en la página 147 lo siguiente, que dice así: un ministro que desde el púlpito hace chistes o exagera la nota para obtener alabanza es un espectáculo que crucifica nuevamente al Hijo de Dios y lo expone a la vergüenza. Y vimos varias citas con respecto a esto, de que dentro de los cultos no puede existir esa liviandad. Ya si vemos la historia de nuestra iglesia, ya en el año 1915, que cuando se produce la muerte del espíritu poesía Elena G. de White, Dios tenía en ese entonces un pueblo bien formado, podemos decir un pueblo instruido y amonestado, lo que llevó a la sierva del Señor a dar a conocer la siguiente declaración, muy importante. Vamos a verla, que se encuentra en Joyas Testimonios, tomo 3, en la página 443, que dice así: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios, mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Joyas Testimonios, tomo 3, página 443. Hasta ese año, 1915, hasta ese año en que muere Elena G. de White, desde 1844 hasta ese año, 1915, dice que al meditar en nuestra historia, ella dice que alababa a Dios por la manera como el Señor los había conducido. Y dice que no tenemos nada que temer, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Y eso pareciera ser que los nuevos integrantes, esta nueva generación, no conocen cómo Dios ha conducido a su pueblo en este tiempo final. Y mucho menos pareciera ser que conoce la Biblia, porque es exactamente lo mismo. Ya desde 1844, cómo el Señor lo fue guiando. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, eso ha ido cambiando. En Isaías 58:12 nos amonesta a volver a estas sendas antiguas, a estos cimientos que hay que levantar y que hay que reparar los portillos destruidos. En Isaías 58:12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo,
restaurador de calzadas para habitar. Y eso es lo que nos mueve en este mensaje a volver a el camino correcto, a los cimientos que se han levantado de generación en generación a través de los profetas, a través de David, a través de Moisés, a través de Jeremías, de todo ese Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y dice que al hacer esta labor seréis llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, o sea, los senderos que habían sido destruidos, entonces se renuevan, se vuelven a presentar al Hijo sincero, al Hijo fiel. Entonces, este asunto es de vital importancia, darnos cuenta del estado en que se está hoy en día para poder hacer las reformas, las restauraciones que se necesitan. Y eso es a todo nivel, en distintas doctrinas, enseñanzas, cultos que no podemos alcanzar a tocar todo, pero por lo menos en esta oportunidad vamos a ver algunos. Ya vimos un poco de la música, de los mismos dentro de la iglesia, los muñecos y todo eso. Pero además de ello, hay una profecía justamente del Espíritu de Profecía que nos habla de que iba a cambiarse todo esto maravilloso que se realizó en los tiempos de los pioneros y que se iba a instaurar una falsa reforma entre los adventistas del séptimo día. El mensaje selecto, tomo 1, página 238, dice así: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma, o sea, una reforma falsa, entre los adventistas del séptimo día. Y el objetivo es cambiar los cultos, es cambiar la doctrina de esta iglesia que hasta el año 1915 estaba bien establecida. Sigue diciendo la cita. Esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? Mensaje selecto, tomo 1, página 239. Y aquí mencionaba en esta profecía que se iba a reorganizar lo que fue fundado. Dice que se escribía el libro de una nueva orientación, que sería cambiada nuestra religión. Y como recién mostramos, a través del tiempo, se han ido rebajando las normas y ha entrado nuevos conversos que no conocen la manifestación gloriosa de cómo Dios guió a este movimiento adventista del séptimo día, y que se iba a producir un proceso de reorganización, y todo lo que estamos viendo, todo lo torcido, es simplemente la consecuencia de que esta reorganización ya se ha iniciado en medio de nosotros. Y por eso que se ven tantas cosas anómalas. La gente se da cuenta de que son cosas incorrectas que se permiten dentro de nuestro medio. Y ahí mencionaba, en esta profecía, mencionaba que se iba a reorganizar, que se iban a hacer cosas extrañas, cosas distintas, que era el enemigo que estaba tratando de confundir al remanente, de llevarlo en otro camino, en realizar una
falsa reforma, unos falsos cambios que no son para acercarnos más a Dios. Y vamos a presentar otro ejemplo de allá de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, allá en República Dominicana, en la Santa Cena, en algo tan sagrado, y cómo está cambiando delante de nosotros. Y ya yo he visto algunas cosas de eso allá en Maryland, cuando me tocó ir a predicar, por la gracia de Dios, en una campaña para un curso, dictar un curso sobre médicos misioneros, y entonces los hermanos me indicaban de que cerquita de ahí donde estábamos había otra iglesia que estaba realizando la Santa Cena o la Cena del Señor, la estaba realizando con hostias, que la estaba realizando con pañitos húmedos, no, ni siquiera se daban el trabajo de lavarle los pies entre los miembros, que fue lo que instituyó el Señor como una muestra, como un rito de humildad. Porque los tiempos han cambiado, porque la comodidad es el mundo, las personas se vuelven más soberbias y entonces cambian las cosas de Dios. Y aquí vamos a ver este ejemplo también en República Dominicana, donde se hace la Santa Cena, pero con uva, no con jugo de uva, sino que se come una uva, y van a ver ustedes cómo poco a poco se va levantando nuevas enseñanzas que Dios no entregó. Vamos a ver un poquito y vamos a comentar. En esta hora es un privilegio para nosotros dar inicio a nuestra Cena del Señor. Lo dice Él. Oramos. Querido Padre, aquí estamos un grupo de tus hijos que fue comprado con la sangre. Levantemos nuestra cabeza y podamos proclamar: Dios está con nosotros. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Quiero decirle que en esta iglesia que hemos visto, primeramente vamos a decir que oran con el sombrero que ustedes vieron, con esos sombreros, y ni siquiera se arrodillan tampoco. Porque eso también ahora, una iglesia que se arrodille delante del Señor en cada oración, la gente lo encuentra extraño, lo encuentra raro. Porque ya se ha cambiado también, ese es otro punto, que se ha cambiado, que tiene que ser restaurado, porque estamos delante del Rey del cielo, del Rey eterno, en los cultos sobre todo, en nuestro privilegio arrodillarnos. Y ustedes ven que ahí no había nada de eso. Vamos a seguir viendo. Los diáconos, por favor, los quiero aquí, uno de cada lado. Diaconisa, por favor, vengan, una de cada lado para que me ayuden. Nosotros, adventistas, creemos que bautizado y no bautizado, si tiene la intención de seguir a Cristo, puede participar. Por tanto, las diaconisas van a dividir las uvas porque hay una parte bonita que les trae para ustedes, y es esto. Le vamos a pedir que usted agarre una uva, todos los hermanos agarren una uva. Se la compramos de manera especial para ustedes antes de participar. Una uva escoja la más grande si quiere, pero no se la coma hasta que yo indique de aquí. Usted la va a tomar solamente, ¿ok? Entonces, mientras haciendo eso, yo quiero que los diáconos, por favor, ¿dónde están? Los demás diáconos, pasen con la bandeja de las uvas. Usted va a tomar una uva, no la coma hasta que yo le diga, por favor, y va a estar esperando que indiquemos qué usted va a hacer con esa uva, que en breves minutos le vamos a decir, ¿ok? Así que, una uva, sí. Una uva, hermano, no me hagan trampa. Una sola uva van a tomar todos los hermanos. Ahora vemos cómo el pastor entonces insta a la gente a que no va a beber el jugo de uva tradicional que nosotros conocemos, sino que ellos van a comer una uva que ellos le han dado un sentido distinto, que ellos se creen más inteligentes que Dios, al cambiar el rito que señalaba acá en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 25-26, que nos muestra cómo debemos realizar la cena del Señor. Dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan
y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahí nos menciona la Escritura de que es jugo de uva. No es una copa, no es comérsela una uva como lo están planteando aquí en esta iglesia a 22 del séptimo día y el pastor que está dirigiendo ahí. Por eso que debemos preguntarnos, ¿estamos en el camino correcto? ¿Estamos en las sendas antiguas de acuerdo a la palabra? Y ahí el texto era muy claro y muy importante, porque la cena del Señor es algo sagrado, que incluso dice que el que come indignamente puede hasta morirse o hasta enfermarse. Es muy serio, pero se toma con tanta liviandad, porque quieren agradar al mundo, quieren ellos que sea todo una cosa fácil, que atrayente, mejor a lo que Dios propuso en su palabra. Ellos quieren hacerlo en forma mejor. No es que haya un rechazo, digamos, del Señor de Dios, no. Es un acomodo de la Escritura, así como lo hizo Caín, así como lo hizo Jeroboam, que levantó un culto distinto, parecido al que se daba allá en Judá, en Jerusalén. Algo similar, no es un rechazo frontal. Y podemos ver también el caso de Pedro, porque ya el Señor veía lo que iba a suceder en el futuro. En el caso de Pedro, cuando en la cena, él no quería que le lavara los pies al Señor. Y vean ustedes que rápidamente Jesús lo corrige para poner en el centro la verdadera cena del Señor. Miren lo que pasó acá en Juan 13:8, dice así: Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En este párrafo de las Sagradas Escrituras no fue dejado porque sí, simplemente porque el Señor ya veía que en lo futuro iban a haber personas que le iban a poner más de lo que Él pide, así como Pedro dijo, no solamente los pies, sino que lávame también las manos y la cabeza. Él hacía como algo mejor al rito que Jesús estaba estableciendo. Pero el Señor, en su sabiduría, lo reprendió. Entonces le dijo que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, lo puso en su punto. No hay que agregarle, en otras palabras, ni hay que quitarle. Hay que hacerlo como dice la Escritura. Y ahora estamos viendo que esta iglesia adventista del séptimo día lo hace como Pedro, como a ellos se le ocurre. Vamos a ver el siguiente video de este desarrollo, de esta cena del Señor. Y ustedes pueden ver el logo, pueden ver que realmente es una iglesia adventista. Vamos a verlo. Agarren la suya también, todo el mundo sube en mano. Agarren una. Esta uva es la uva de la reconciliación o el perdón. Y esa uva que usted cogió bonita no es para usted. Usted va a buscar a alguien que usted quiere muchísimo, que usted ama, o alguien que usted quiere aumentar los lazos de amistad, o a alguien que usted tenga alguna diferencia, y le va a dar esta uva, enseñarte que de aquí en adelante te perdono, porque la Biblia dice que si alguien te agravó, no espera que él venga, tú ve y pide perdón y arregla cuenta con tu hermano en el nombre del Señor. Así que ahora yo le voy a pedir a los muchachos que vayan subiendo el himno, y usted va a buscar a alguien ahora. Tenemos 2 minutos para eso, y le va a regalar la uva en señal de cariño, en señal de aprecio, pero en señal de resolver algún problema. ¿Le puedo decir algo? Busque a alguien, por favor, y regálele la uva. Búsquelo, salga de ahí, salga de su ruta. Busque a alguien, regale la uva, dile, te perdono.
Le perdono. Suba. Vamos. Vamos, busquen a alguien. Rapidito. Vean qué linda. La uva de la reconciliación y el perdón. Ahí pueden ver que se cantaba los cantos típicos de la iglesia, en memoria de mí, la pantalla, los símbolos, todo. Y especialmente ya finalizando, vean ustedes la liviandad, cómo se ríen acá en este otro último video que vamos a ver de acuerdo a esto. Si usted recibió más de una uva como yo, entonces tiene mucho que perdonar. Si usted recibió 4 uvas, entonces corra. Y ahí ustedes pueden ver la liviandad, como se toma algo tan especial, estos momentos especiales que son la cena del Señor, y que hay que hacerla como Dios dice. Y ustedes vieron que ni siquiera se lavaron los pies ahí. Se saltaron ese paso porque la gente ya no tiene esa humildad de verle los pies, de lavarle los pies a otro arrodillado, como lo hizo el maestro. Es muy interesante porque se está acomodando la religión a lo que a la sociedad le gusta. Es una cosa que se ha alejado de la senda antigua. Estamos en medio de una nueva generación que se ha olvidado cómo Dios hace las cosas. Y por eso le decía yo recién que esto es como lo que hizo Jeroboam allá en los tiempos de Israel, cuando él inventó un nuevo culto. No es que Jeroboam rechazara, como recién dijimos, rechazara las cosas de Dios, rechazara la iglesia, sino que él la acomodó. El Señor había demandado que había que reunirse en el mes séptimo para celebrar las fiestas solemnes de Yahweh. Y él entonces hizo otra fiesta, pero en el mes octavo, similar a la que se celebraba allá en Judá, en Jerusalén. Primera de Reyes 12, versículo 32 dice así: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Y ahí vemos cómo él modifica el rito, modifica, ¿no es cierto?, esta orden expresa de Dios de celebrar la fiesta solemne, que en este caso era la fiesta de los tabernáculos, que comienza el día 15 del mes séptimo. Pero Jeroboam hizo sus propios sacerdotes, no en Jerusalén, sino que en Betel, y la cambió del mes séptimo al mes octavo, pero mantuvo los mismos 15 días del mes. O sea, se parecía mucho a la fiesta de los tabernáculos original. Eso mismo podemos estar en el riesgo de cambiar por algo similar, por algo parecido, todo lo que la Biblia nos enseña, para acomodarnos al mundo, a la sociedad que presiona y que muchos hermanos demandan bautismos. Y entonces, para tener bautismo hay que rebajar las normas, pero mientras rebajamos las normas nos alejamos de estas sendas antiguas. Estas sendas antiguas son aquellas en que caminaron Abel, en que caminaron Abraham, Moisés, David, Elías y todos los profetas y apóstoles que creían en Dios y aceptaban su palabra como lámpara a sus pies y el testimonio de su Hijo como el fundamento firme de esta esperanza bendita. Así que la profecía se está cumpliendo. Dice que se iba a establecer una nueva cosa, una nueva organización, como lo leímos recién en Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, que decía, se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual
intelectual, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Y en este párrafo está profetizando que la organización o la corporación adventista va a llegar un momento en que va a caer, va a ser barrida este sistema, esta estructura, porque siempre la iglesia de Dios han sido las almas fieles a las sagradas escrituras. No basta con llamarse adventista. Entonces, mis hermanos, quizás usted no se ha dado cuenta, pero hoy mismo, desde hace muchos años y décadas, se ha alejado este movimiento de lo que fundaron los pioneros hasta el año 1915. Y ahí mencionaba que se iban a introducir libros de otra línea, libros que otra orientación a la cual el Señor deseaba guiar a su pueblo. Y podemos ver este caso de este libro que estamos viendo en pantalla, que se titula El credo que cambió al mundo, que es un libro que yo tuve en mis manos allá en Argentina, me parece, y que le saqué esta foto que estamos viendo, y ahí menciona el autor, que se llama Walter Raymond Beach, que es un teólogo famoso de la Conferencia General, y ahí menciona que este libro es un elemento para poder unirse con las otras iglesias como un libro ecuménico. Dice así la parte de atrás: esta nueva obra, El credo que cambió al mundo, contiene un análisis inspirador del antiguo y famoso credo de los apóstoles, el que bien podría constituir una base para un acuerdo ecuménico entre los cristianos divididos de la actualidad, escrito por Walter Raymond Beach, dirigente eclesiástico cristiano de renombre internacional y autor de otros 7 libros más. Y ahí sigue la leyenda, pero ahí menciona de que esto puede ser una base para el ecumenismo ya en esos años, porque este es un libro antiguo y que pueden ver ahí ustedes en pantalla la página web oficial de Ministry para los ministros, para los pastores, que ahí está Walter Raymond Beach, que esto es adventista del séptimo día, no es nada inventado, y lo voy a mostrar para que se den cuenta de que es así. Y ahí dice, está en inglés, pero lo vamos a presentar ahora en español, donde dice Walter Raymond Beach, ex secretario de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, ahora está jubilado y reside en Loma Linda, California. Así que ya esto no es de ahora solamente, esto viene de hace mucho tiempo, y este es un ejemplo simplemente, y hay muchos libros más, porque la profecía indicaba que se iba a cambiar nuestra organización y se iban a implementar nuevos libros que no iban a edificar a este remanente, sino que más bien iban a ser de otra orientación. Y ahí hemos visto un ejemplo, pero eso no para ahí. Vamos a poner otro ejemplo. Aquí estamos viendo una revista famosa que se fundó hace años, cuando comenzó este movimiento adventista del séptimo día, Señales de los Tiempos. Y ahí podemos ver exaltando a este predicador Billy Graham como un gran hombre, cuando es uno de los representantes del protestantismo apóstata que se da sobre todo en los Estados Unidos. Pero sin embargo, la revista o la iglesia adventista lo exalta como otro ejemplo de que no se está publicando lo que debiera publicarse. Ahora también tenemos en el pasado Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el 61º Congreso allá que se realizó en San Luis, como después de la reunión se hizo otra reunión en secreto por el pastor Ted Wilson, quien aparece aquí con el doctor Caselli Sasquatch, quien es el secretario del Foro Cristiano Global, que es un grupo ecuménico mundial
formado por católicos y protestantes. Pero lo llamativo de todo esto, que el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, aparece con el doctor Caselli, que él promueve el ecumenismo, como recién también lo vimos ya con ese libro antiguo, y ahí lo podemos ver que está promoviendo el libro que se llama Que el amor mutuo continúe, que fue escrito por el doctor Caselli y quien fue el invitado de honor del pastor Ted Wilson. Y que, bueno, ahí está en inglés, Let Mutual Love Continue, ahí está en inglés, pero que significa que el amor mutuo continúe, y que se realizó ahí un almuerzo ecuménico al que asistieron el presidente Ted Wilson y Ganov Diop, que es el director del Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y que se unieron ahí entonces con el doctor Caselli, que es un agente ecuménico de Roma. Esto, obviamente, para promover su libro y su mensaje que llama a la reconciliación de católicos y protestantes. Y ahí podemos ver cómo también está Ganov Diop, el pastor Ganov Diop, que es el encargado de libertad religiosa, con el doctor Caselli, que es el mismo, este doctor Caselli, que junto con el Papa Francisco están trabajando para unir a protestantes y católicos. De hecho, en la página de este libro, en la página 195, que el amor mutuo continúe, el doctor Caselli incluye un saludo papal y una bendición del Papa Francisco. Y este tipo de libro es el que está promoviendo, ayudando a promover el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. Muy interesante, por eso que al publicar recién el libro El Credo que presentamos, entonces esos libros tienen que ser aprobados por esta institución, y están totalmente de acuerdo ya desde décadas, y ahora estamos poniendo un caso más moderno de cómo, si acaso andamos por la senda antigua, a los israelitas se les había prohibido mezclarse con los pueblos paganos. En la página 122 dice así, el doctor Caselli, el que está ahí con el pastor Ted Wilson, dice: 5 siglos de conflicto, rivalidad y prejuicio entre católicos y protestantes están siendo superados, lenta pero seguramente, a través de una profunda conversión, un viaje en la dirección opuesta que permite a las iglesias juntas distanciarse de los errores y exageraciones que llevaron a su separación y discernir y asumir los dones que Dios está dando a cada uno. Eso está en Que el amor mutuo continúe, en la página 122. Este es un llamado a distanciarnos de los 5 siglos de conflicto y rivalidad entre católicos y protestantes, está diciendo ahí. Ahora, en la página 33 dice: tenemos una familia de la iglesia. Como iglesia anglicana, iglesia bautista, católicos, iglesia de Cristo, discípulos de Cristo, evangélico, santidad, independientes, luteranos, menonitas, judío mesiánico, aconfesional, católico antiguo, ortodoxos, ortodoxos orientales, pentecostales, cuáqueros, reformados y presbiterianos, Ejército de Salvación, Adventista del Séptimo Día, Unidos y Unidos, Valdenses. Ahí está mencionando la familia de la iglesia ecuménica que está promoviendo Caselli. Y dentro de ellos se encuentra en ese libro la iglesia Adventista del Séptimo Día. Por algo el pastor Ted Wilson la está apoyando la promoción de este libro. Y este es un ejemplo nada más de lo que está sucediendo en nuestro medio hoy, que tenemos que presentar esto para mostrar que se ha alejado de la senda correcta, se ha perdido el camino que Dios ha mostrado, uniéndose cada vez más cerca de Roma, de aquellos que pisotean la ley del Señor y por supuesto que desprecian su día sábado. En Isaías capítulo 30, versículo del 9 al 11 señala: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes:
no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y este versículo describe la situación espiritual que hoy encontramos en este profeso pueblo. Y la cita que habíamos visto anteriormente dice que sería cambiada nuestra religión. Señalaba de que los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error y se establecería una nueva organización. Se escribiría, decía la cita, se escribiría el libro de una nueva orientación, y eso es lo que hemos visto. Eso es lo que hemos presentado, que se ha cumplido esta línea del Espíritu de Profecía hoy delante de nosotros. Es muy triste, muy lamentable, digno para meditar. ¿Y qué estamos haciendo? Debemos volver a las Escrituras, simplemente estudiarlas, aprenderlas, conocerlas, conocer este movimiento adventista que nació allá en 1844 y que se estableció en el año 1863 como un ente organizado, como una iglesia organizada bajo un patrón bíblico bien establecido. Pero lamentablemente, aunque en el año 1863 se organizó esta iglesia bendita, adventista del séptimo día, ya en el año 1883 algunos dirigentes propusieron realizarle cambios a este movimiento que estaba yendo por la senda correcta, y se quiso cambiar, se quiso reorganizar en 1883, o sea, 20 años después que se había fundado, se había organizado. Y este cambio que querían hacer era introducir un manual de iglesia que coordinara todo el cuerpo establecido en distintos países. Pero, gracias a Dios, se rechazó este llamado de los dirigentes porque no era el propósito de Dios. Ese es un ejemplo, es otro ejemplo que vamos a presentar, porque muchos hermanos llegan a esta iglesia y ni saben a dónde llegaron, no saben lo que era también, cómo ha sido transformada por los años en algo peor. Porque en el año, vamos a presentar este caso del año 1883, donde algunos dirigentes propusieron a la Asociación General, presidida por el pastor Butler, que ese mismo año elaboraran un credo o un manual de iglesia, a lo cual el pastor Butler aclaró más tarde por escrito. Y aquí vamos a ver la carta del pastor Butler rechazando el manual de iglesia, lo mismo que habían rechazado los pioneros, y sobre todo cuando se fundó en 1863, que nunca la verdadera iglesia adventista del séptimo día iba a tener un manual de iglesia, un credo en el cual diga lo que creemos y lo que no creemos, porque nuestro manual, nuestra creencia, nuestro credo es la Biblia completa y en la forma en la cual está escrito este maravilloso libro. Y no podemos cambiarlo cada 5 años como se hace hoy en día, o a moldar a nuestros tiempos lo que quiere decir, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces no se tiene fe en estas sagradas escrituras y se quiere hacer una obra mejor, así como la de Jeroboam, como la de esta iglesia que en vez de dar jugo de uva daba uva a las personas, cambiándole el sentido, trayendo chistes, títeres, muñecos, para hacer los cultos más agradables, para tener más personas en las reuniones. Ese es el principio que queremos mostrar, el acomodamiento de la escritura para el beneficio de aquellos que piensan hacerlo mejor. Entonces, el pastor Butler escribió esta carta debido a este tema de que querían instaurar el manual de iglesia. Dice así: al que escribe se le solicitó por parte de los delegados de la reciente Asociación General hacer una sucinta declaración en la Review acerca de la decisión tomada con respecto al manual de la Iglesia. Durante los últimos 4 o 5 años ha existido en algunos de nuestros hermanos el deseo de tener algún manual de instrucciones para ser usados por ministros jóvenes, o sea, por pastores jóvenes, dirigentes de la iglesia, etc.
Se pensó que esto conduciría a la uniformidad en todas partes, que proveería medios de instrucción para los inexpertos y que sería muy conveniente en muchos aspectos. En la sesión más reciente se designó un comité de 13 miembros para que consideraran el tema y sometieran un informe. Ellos así lo hicieron y por decisión unánime recomendaron a la Asociación General que no era aconsejable tener un manual de iglesia. Los delegados de la Asociación General deliberaron sobre esa recomendación y unánimemente se decidió en contra de un manual. La Biblia contiene nuestro credo y disciplina. Prepara enteramente al hombre de Dios para toda buena obra. Es notorio que tal obra, o sea, el manual, publicada con el auspicio y el apoyo de la Asociación General, conformaría y moldearía gradualmente toda la organización. Creemos que si aceptamos un manual, el resultado sería todo lo opuesto. No tenemos el menor deseo de seguirla, o sea, es la idea del manual, ¿no es cierto? Por lo tanto, rechacemos un manual antes de que sea demasiado tarde. Hasta este momento hemos tenido éxito en nuestra organización sin la necesidad de un manual. La unión prevalece en todo el cuerpo. Las dificultades que aún tenemos que resolver con respecto a la organización son mucho más pequeñas que las que tuvimos que enfrentar en el pasado. Se ha preservado la simplicidad y hemos prosperado al hacerlo. Más vale continuar como estamos. Por estas y otras razones, el manual de iglesia fue rechazado. Es probable que esta idea nunca se vuelva a contemplar, dijo el presidente de la Asociación General en la Revista en General del 27 de noviembre del año 1883 en la página 745 y 746. Ahí está esto. Usted lo puede chequear, lo puede comprobar. Que se rechazó por los pioneros, por los fundamentos de este movimiento adventista del séptimo día, la idea de tener algo rígido que moldearía la estructura, la organización, y que no es algo que agrade a Dios porque tenemos nuestro manual que es la Biblia. Pero, aunque el pastor Butler señaló que es probable que esta idea nunca se vuelva a contemplar, ya para el año 1932, después de la muerte de Elena G. de White en 1915, en este año 1932, se lleva a cabo nuevos intentos para apartarse de lo que el Señor había establecido. En esta experiencia maravillosa que ella decía, en esta operación milagrosa del Espíritu Santo, cambiando nuestra religión e introduciendo, como decía el texto, una falsa reforma. Se comenzó el proceso de reorganización durante la presidencia en la Asociación General de Carlos Watson. O sea, esto es historia de la iglesia y que debemos conocer, porque estas palabras que había dicho el pastor Butler parecieron haberse olvidado, se olvidaron, y se publicó en ese año, en 1932, el primer manual de la iglesia, formándose de esta manera una nueva organización, sin la aprobación divina, por supuesto. Y entonces las personas que llegan, los nuevos catecúmenos, piensan que es normal tener este manual de iglesia porque no conocen la senda antigua, mis hermanos. Debemos meditar en lo que está sucediendo, en lo que es hoy en día, o lo que debiera ser la iglesia bendita del séptimo día, nosotros miramos el pasado, mirando las sendas antiguas, porque se ha levantado esta nueva generación que no conoce a Dios. La mensajera del Señor advirtió de todo esto, del deseo de los hombres de dominar a sus hermanos a través de reglas y normas, inventando como lo hizo Jeroboam, por ejemplo. Y dice así, que esto está en la Revista en General nuevamente, pero ahora el 23 de julio del año 1895, que dice así: en el centro de la obra se están elaborando leyes y reglas que pronto se multiplicarán. Los hombres no deben dictar. Los que conocen la verdad serán guiados por el Espíritu Santo y no tratarán de dirigir al Espíritu. Si las
cuerdas se hacen más tensas y las reglas más detalladas. Si los hombres continúan ordenando a sus hermanos a señorearse más y más en los mandamientos de los hombres, muchos serán motivados por el Espíritu de Dios a romper cada grillo y a afirmar su libertad en Cristo Jesús. A ningún ser humano se le permitirá coartar mi libertad o limitar la perfecta libertad de mis hermanos sin escuchar mi voz de protesta. Review and Herald del 23 de julio del año 1895. Y al instaurar entonces este libro, este manual, en lo que se indica lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, era el espíritu de poner cargas, ordenanzas humanas a la iglesia, y que esto era tremendamente peligroso porque iba a reordenar, iba a moldear de esta forma todo el cuerpo a través de los países. El elaborar un manual de iglesia era reorganizar lo que se había establecido años atrás. Por razones obvias, la institución de un manual tendría como objeto final sustituir la autoridad de la Biblia, porque eso es lo que muestra la historia. Se llegaría a eso, y también sustituir los testimonios del espíritu de profecía, al punto de que aunque el manual contradiga un punto de doctrina específico y que no tenga sanción o mención alguna, falta establecida en la Biblia y el espíritu de profecía, la feligresía en su mayoría se inclinaría a obedecer este manual, como lo relata mejor el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, en la página 654, que dice: hay millares de personas que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en la Biblia, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus iglesias. ¿Cuántas veces lo hemos visto que las personas, como van en contra de lo que se enseña desde el púlpito, lo que tienen establecido en sus estatutos las organizaciones religiosas y sobre todo la Iglesia 23 de septiembre, lo rechaza aunque se lo muestre usted en la Biblia o en el Espíritu de Profecía? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Este rechazo, porque se tiende a seguir más a los hombres que a la palabra de Dios. Eso es la triste realidad. Y por eso que vemos todas estas cosas extrañas dentro del campamento que se introducen cada vez más y más, y las personas piensan que es bueno porque se está evangelizando de esta manera o de esta otra forma. Tenemos que ser de acuerdo a lo que Dios dejó, y por eso que es importante conocer nuestra historia de cómo se fundó esta iglesia 23 del séptimo día. Y aquí quiero mostrarles un parrafito donde habla cuando se instauró, cuando se organizó. Hay un libro que se llama El libro de biografía del Espíritu de Profecía de Elena G. de White, y en el tomo 1 dice así: el sábado 5 de octubre, después de la puesta del sol, se llevó a cabo una reunión donde José Bate actuó como presidente y Urias Smith como secretario. A continuación, parte del acta de esta reunión trascendental, y esta acta, que no voy a entrar en profundidad, es la base de la organización, de la formación como iglesia de este movimiento adventista del séptimo día. Muy importante, que se desconoce. Y esto se encuentra en este libro, que se conoce poco también, que se llama Libro de Biografías, que muestra un poco la historia denominacional. Dice la página 452, párrafo 2. El primer tema presentado fue la organización de las iglesias. El hermano Lothborough dijo: pienso apropiado y necesario que consideremos aquí la organización de las iglesias, ya que el asunto ha estado inquietando, sobre todo durante los últimos 6 meses. Entonces ellos estaban preocupados y se reúnen para poder organizar la iglesia ese 5 de octubre. Pero en esta reunión salió a luz un temor de no parecerse a la iglesia de Babilonia, que ellos iban a hacer cualquier cosa para no parecerse y seguir la senda antigua, como recién habíamos comentado. Entonces, el hermano Lothborough sugirió que si así fuera, ellos estaban imitando a las otras iglesias construyendo lugares de reunión, o sea, los templos. Declaró:
nosotros llamamos Babilonia a las iglesias no porque ellos pactan obedecer juntos a Dios. Y se refirió a un artículo que él había escrito para Review en la que declaró lo siguiente, y aquí va a presentar el motivo por el cual realmente ellos consideran a las demás religiones como Babilonia y que ellos no se quieren parecer a ellos. Entonces él dijo así, sacó este artículo que había escrito y lo leyó. Dice así el artículo: el primer paso hacia la apostasía es adoptar un credo o un manual de iglesia que nos diga en qué creer. El segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. El cuarto, denunciarlos como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto, es comenzar una persecución contra los tales. Y eso es lo que ellos querían evitar, porque eso es lo que hacen las iglesias apóstatas. Las iglesias que han caído, ellos no querían parecerse en nada a Babilonia al tener una lista de creencias, y entonces esas creencias sean una prueba de discipulado y que a través de ello procesar a los miembros por esas mismas creencias. Y aquellos que no cumplan, que sean disidentes, denunciarlos como herejes y por último perseguirlos. Eso es lo que hace Babilonia. Eso es lo que ha hecho Roma durante toda la Edad Media. Y ellos no querían parecerse a Babilonia. Por eso que la iglesia adventista verdadera nunca debiera haber tenido un credo o un manual que le diga cómo deben hacerse las cosas, porque nuestro manual es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Y entonces existe esta persecución, este perseguimiento, este desglosamiento, borramiento de los libros de esta institución por aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Como le pasó al pastor Esteban Ball, como estamos viendo en pantalla, cuando lo censuraron a él y no le permitieron entrar en algunas iglesias, como en esta carta que se levantó en contra de él, para que él no participara de las reuniones ni aquellos pastores que trabajan con él allá en Rock and Mountain, en la conferencia de Rock and Mountain, y donde ahí estamos, lo podemos ver que está en inglés y ahí está firmando el presidente, el pastor presidente de esta conferencia, Mick Torber, y también lo firma el pastor Doug English, el vicepresidente de esa conferencia, y el tesorero, o aquí le llaman el vicepresidente de finanzas, Darren Godfrey. Entonces, en español dice: la conferencia de las montañas rocosas cancela a Esteban Ball. La iglesia adventista del séptimo día dorada invitó a Esteban Ball a venir a su iglesia y presentar un seminario en febrero de este año 2022. La administración de la conferencia de las montañas rocosas prohibió a cualquier entidad de la conferencia, diciendo lo siguiente: la conferencia de las montañas rocosas y por extensión cualquier iglesia, escuela u otra entidad afiliada a RMC no invitará a Esteban Ball ni a ningún ministerio afiliado a él a hablar en ninguno de nuestros eventos, ni permitirá que él utilice nuestras instalaciones, y como es una violación del material copiado que él use nuestro nombre cuando se le indique que específicamente que no lo haga. No puede usar nuestro nombre ni el nombre de ninguna entidad de la conferencia, ya sea por escrito o grabado en ninguno de sus materiales. Y ahí podemos ver la negativa de esta conferencia y de muchas otras donde le cierran las puertas, es perseguido porque no se ajusta a lo que ellos estiman conveniente. Y aquí podemos ver un poco un video del pastor Ball hablando de que llamando a lo bueno, a lo correcto, a que se haga la voluntad de Dios. Vamos a verlo. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido su perspectiva histórica. Ni sospecha los peligros, está jugando con fuego y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Inclusive en nuestra propia iglesia, mis hermanos y hermanas, hay cierta amnesia en cuanto a los peligros que representa el papado. Saben que nuestra iglesia pertenece a varias comisiones del Concilio Mundial de Iglesias, que es muy ecuménico. Nuestra iglesia, con pretextos nobles, para tratar de exaltar el sábado como día de reposo,
le dio una medalla de oro a Pablo VI, al Papa Pablo VI, que decía el séptimo día es el sábado, con el fin de testificar. Pero era en una actividad de libertad religiosa. Además de eso, en la conferencia general en San Luis, que no fue la última, sino la anterior, créanlo o no, alguien pasó por la plataforma con la bandera de la Santa Sede. Yo lo vi con mis propios ojos. La Universidad de Andrews invitó a 2 sacerdotes de la Universidad de Notre Dame para enseñar una clase de evangelismo. 2 profesores de la Universidad de la Sierra sugirieron que el papado ha cambiado y debemos construir puentes de comprensión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista. Y ustedes saben que muchas iglesias adventistas no se quiere oír de nuestro mensaje profético porque es impopular. Se quiere hablar del amor de Cristo. Se habla nada más que Cristo nos ama. Pues este mensaje es un mensaje de que Cristo nos ama. No juegues con fuego, porque si juegas con fuego te vas a quemar. Las advertencias que da Dios en la Biblia, mis hermanos y hermanas, son mensajes de amor para que nosotros no caigamos en la trampa. Este es otro ejemplo de lo que está pasando en nuestro medio, de cómo se hacen las cosas y las consecuencias que tienen de haber adquirido esta reorganización, y que el manual es una más solamente. Hay muchas que no podemos tocar en este mensaje. La Biblia menciona lo siguiente, en Isaías 39 dice: pero el Señor, Dios de sus padres, les enviaba palabras repetidas veces por medio de sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que se encendió la ira del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones, apartaos del camino, desviaos de la senda, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Y estas palabras nuevamente hacen eco en este tiempo del fin, hacen un llamado para no confiar en el agente humano, para mirar solamente a Jesús, a su palabra, a un escrito está, y poner nuestra vida en de acuerdo, en armonía con su santa voluntad. Que el Señor nos ayude para poder ser parte verdaderamente de este pueblo final, que en su misericordia pueda enmendar todos nuestros errores y poder ser realmente sus hijos que andan en las Sagradas Escrituras. En el Espíritu Profecía, en Testimonios Especiales del 17/8 de 1882, dice así: el pueblo de Dios de hoy día está en peligro de cometer errores no menos desastrosos. No debemos confiar ciegamente en hombre alguno, por elevados que sean su profesión de fe o su puesto en la iglesia. No debemos seguir su conducción, a menos que la palabra de Dios lo sostenga a él. El Señor quiere que individualmente su pueblo distinga entre el pecado y la rectitud, entre lo precioso y lo vil. Y ahí lo tenemos nuevamente, como se nos hace un llamado a no poner la vista en el decadente agente humano, que poner nuestra vista solamente en Dios, no poner la vista en los hombres, sino que solamente en la palabra de Dios. También dice ella en Mensajes para los Jóvenes, en la página 70, dice: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida, y eso es lo que debíamos nosotros apuntar, trabajar en forma personal,
porque también van a haber chascos en este tiempo del fin por una mala preparación, siguiendo lo que conocieron. Cuando llegaron a esta iglesia, pensaron de que esto era la iglesia adventista del séptimo día, lo que hay actualmente, porque no se conoce la historia de este movimiento, no se conoce la Biblia, como dijimos recién. Y entonces por eso que ella dice, en Mensajes Selectos tomo 1, en la página 394, dice: pero se chasquearán los que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. Hasta donde alcance nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino, y esa es la meta a la cual debemos nosotros llegar con la ayuda del Señor. Ya la hora ha pasado y vamos a ir concluyendo con estos versículos para meditarlos ahora en forma más profunda, donde decía Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Qué triste ha sido la historia en forma general, pero va a haber un remanente, va a haber un pequeño remanente que sí va a andar y va a seguir al Cordero por donde quiera que va. En Isaías 35:8 decía: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gloria a Dios por eso, porque el Señor va a estar con nosotros, va a llevarnos por el camino correcto, y se cumplirán en nosotros estas palabras que decía Isaías 58:12, donde señala: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor, que tú y yo, mis hermanos, podamos ser parte de este pueblo que edifica las ruinas antiguas, las sendas antiguas, y que son llamados para restaurar las calzadas que el Señor ha presentado en su palabra. Estoy muy contento de haber compartido nuevamente con ustedes este mensaje, y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo. Jesús está volviendo, victorioso y triunfante.
Buenas tardes. Nuevamente nos reunimos para seguir aprendiendo la palabra de Dios, para estar en comunión a pesar del frío, la lluvia y qué bonito canto. Creo en Dios. Precioso, ¿no es cierto? Vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Salmos para tener esta meditación final de este día sábado. En el Salmo 19 y versículo 4: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué maravilloso texto. Acá dice su hilo. ¿Cómo? Salió su hilo. Por toda la tierra salió su hilo. De la voz. De la voz. Entonces, imagínense cuando salió Adán y Eva del paraíso, eran solamente 2 personas. Después se empezaron a multiplicar, empezaron las naciones, los países, y dice la palabra que hasta el extremo del mundo salió su voz. La grandeza del Señor y cómo se cumple todo es maravilloso. Y dice que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. A todas las naciones. Y ya vemos que eso se está... Importancia de valorar